país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:12 de la mañana. A principios del mes de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan, recordarán, un plan de 20 puntos, se lo presentó a Israel y Hamas, con miras a lograr la paz en esa región de Medio Oriente. Uno de los puntos, aunque se menciona en otros también, pero uno de los puntos consistía en la reconstrucción de Gaza. Estados Unidos a la cabeza y con otros socios interesados en el papel que van a poder jugar en esa zona. Se estima que la reconstrucción de Gaza tras el conflicto requerirá una inversión de más de $70,000 millones y podría tomar de 10 a 20 años por la magnitud del daño. Una zona arrasada que ha afectado más de 80% de las edificaciones. El proceso implica además remover millones de toneladas de escombros, luego reconstruir viviendas, pero la infraestructura en general, hospitales, escuelas, lo más básico y elemental, reactivar la economía local, importantísimo. Eso tiene algunos desafíos que incluyen acceso limitado a materiales de construcción, está la inseguridad propia de la zona, una muy compleja coordinación que tocará ahora entre los actores internacionales y locales. Por eso se propone una reconstrucción gradual, con apoyo financiero, técnico, sostenido de la comunidad internacional. Y bueno, de eso queremos hablar. Decía yo hace un instante que los países pueden destruirse de muchas maneras. Una de ellas es a través de la guerra y es lo que ha ocurrido precisamente en Gaza. Y tenemos a dos invitados el día de hoy. Moisés Rodríguez Escobar es doctor en historia, es experto en relaciones internacionales, profesor de la Universidad del País Vasco, profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Moisés, muy buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Muy bien, aquí estamos. Gracias por responder. Y también tenemos todo esto vía Zoom y también a través de la señal de éxitos. Aitor Zabalgojeazoca es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Aitor, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Comienzo por Moisés, desde una perspectiva, Moisés, histórica. Digamos, ¿qué factores determinan el éxito o el fracaso de la reconstrucción de una ciudad devastada como en efecto es la zona de Gaza? Bueno, a la hora de enfrentarnos a estas circunstancias, yo creo que hay como 5 fases, ¿no?, de la restauración que tú comentabas. Ya has hablado de la restauración de las infraestructuras y las instituciones, es decir, estamos hablando de un territorio devastado a nivel físico, pero también a nivel de las mentalidades, ¿no? Hay una reforma económica y social necesaria. Si quieres, después más adelante hablamos Ujú, con detenimiento de estas cuestiones, ¿no? Muy importante, yo creo, la reconciliación y la justicia social dentro del territorio. Al ujú. final, cuando hablamos de reconstruir una situación o un territorio como el de Gaza o cualquier otro territorio que ha pasado por una situación bélica, tenemos que atender al tipo de naturaleza de por qué se produjo esa destrucción. En este caso es una destrucción externa, pero también hay conflictos internos que tienen que ser resueltos. Entonces tiene que suceder dentro de la sociedad, en este caso gazatí, tiene que haber o Palestina, tiene que haber una reconstrucción de las mentalidades, una reconstrucción social, una reconstrucción humana. Para eso es necesario, yo lo comentaba, ¿no?, la financiación, el apoyo externo de organizaciones internacionales que realmente quieran apoyar este territorio. Y por último, y no menos importante, el fortalecimiento del Estado. De que el Estado que surja de esta reconstrucción sea fuerte o sea capaz de vehicular toda la ayuda que se recibe y sea capaz de atender las necesidades más mínimas, como pueden ser el agua, como puede ser la alimentación, como puede ser la sanidad, digamos, evitar enfermedades. Yo creo que es importante que el Estado tenga la capacidad de vehicular y de gestionar, ¿no?, la ayuda a Mm. la población. Yo creo que Eh, son esos 5 factores que se hagan de forma exitosa, sin entrar en cuestiones ideológicas, pero que no. esos 5 factores sean exitosos para que haya una reconstrucción real, ¿no?, de cualquier tipo de territorio que ha sufrido un Sí. conflicto bélico. En un instante volvemos con Aitor para profundizar en estos aspectos, sobre todo eso, porque detrás de la reconstrucción, que uno la puede pensar
en primera instancia como física, debe haber detrás una reconstrucción también de la dignidad, del sentido de comunidad, del sentido de pertenencia. De eso vamos a hablar en un instante. Pero a la par de la reconstrucción física de Gaza, hay que reconstruir, bueno, la salud, la sanidad, pero la salud de la población, y por eso Aitor está con nosotros. Aitor, ¿cuál es la situación hoy del sistema de salud en Gaza luego de los bombardeos, del desplazamiento masivo? ¿Qué cuentan en materia de infraestructura, de personal, de insumos? Bueno, el sistema de salud está diezmado, hay menos de 2.000 camas disponibles de hospital en una población de 2 millones de habitantes. Han muerto miles de trabajadores de salud bueno, las condiciones de vida actuales lo único que hacen es poner más presión sobre el sistema debido pues, a la falta de agua, a la falta de alimentación apropiada, etcétera. O sea que estamos hablando de un tema que va a llevar, como se ha mencionado, incluso aunque empiece pronto la reconstrucción, muchísimo tiempo y muchísimo dinero, pero actualmente el problema es que no hemos pasado todavía a la fase primera de este plan bueno, pues de alguna manera la situación todavía no está clara. No se han acabado de intercambiar los prisioneros y los cuerpos o lo que fuera. Siguen las demoliciones, sigue habiendo roturas de alto fuego que provocan pues bastantes heridos y muertos cada vez que pasan. O sea que la situación sigue siendo bastante inestable. Aitor, nos comenta usted que ni siquiera agua tienen, la tienen garantizada. ¿Qué es lo urgente hoy en Gaza cuando todo parece prioritario? Es que todo es prioritario, pero bueno, el agua es una de las principales. El agua en Gaza hay que producirla con plantas de desalinización porque viene del mar. Es un déficit que hay extraordinario, hay muy poca agua potable, la mayoría del agua que se utiliza doméstica es salada. Hay un problema gigantesco con los insumos médicos porque no son suficientes ni siquiera para las instalaciones que están funcionando y para los equipos que están funcionando. Hay un problema también grandísimo con las evacuaciones médicas. Hay muchísimas condiciones, muchísimas operaciones, cáncer, traumatología, ortopedia, etcétera, que no se pueden operar ahora mismo en Gaza. Y estamos hablando de que hay por lo menos 42.000 heridos con heridas que les han cambiado la vida y hay alrededor de 16.000 pacientes esperando a poder ser evacuados de la Franja de Gaza para poder ser operados fuera. Esto es urgente también, por lo menos para la gente que está pendiente de una cirugía o de una intervención que puede o salvar la vida o cambiar la vida definitivamente. Aitor, permítame un minuto y vuelvo enseguida con usted. Es Aitor Zabalgojeazoca, es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, está en Gaza. También vía Zoom tenemos a Moisés Rodríguez Escobar, doctor en historia, experto en relaciones internacionales. Moisés, hay dos planteamientos ya concretos. No hay agua y hay la necesidad de trasladar heridos a ser operados fuera. Necesitamos entonces vialidad y transporte. La pregunta es cómo, ¿qué lecciones pueden ofrecer procesos de reconstrucción emblemáticos como ocurrió, por ejemplo, como ocurrió en Berlín, o digamos Varsovia, que quedó arrasada luego de la guerra hasta en un 92%, o en Beirut, o en Sarajevo? Algunos se han apurado en comparar lo que ha sucedido en Gaza con el plan Marshall, con la necesidad de un plan similar. Pregunto, más allá del origen de la destrucción de una ciudad, ¿en el proceso de reconstrucción es comparable hoy Gaza con alguno de estos ejemplos que he puesto sobre la mesa? Yo creo que es complicado comparar por la propia naturaleza del territorio a nivel político, ¿no? En el momento que tú no reconoces la existencia de Palestina como Estado, qué estás reconstruyendo? Un territorio al que no le estás otorgando una entidad política adecuada para poder vehicular esta ayuda. Y por otro lado, como comentaba Héctor, pues lo primero que tiene que hacer es cesar el conflicto, ¿no? Si no cesa el conflicto, es imposible que las organizaciones internacionales puedan trabajar de forma adecuada para desescombrar, para llevar agua, para... Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer es finalizar el conflicto. Por eso digo que es diferente. Es decir, Sí. el Plan Marshall se basa en una reconstrucción sobre un territorio donde la guerra ya ha finalizado. En este caso no estamos hablando de un conflicto finalizado, estamos hablando de un conflicto que está latente y que encima territorialmente es tan estrecho y tan pequeño el espacio que no tienes ni siquiera espacios de vacío, espacios digamos, de cordón sanitario que se respeten, porque no se han respetado anteriormente, entonces nadie te garantiza que se vuelvan a respetar para poder ejecutar esa ayuda o plantar, o construir un hospital de emergencia o construir desalinizadoras que después no vayan a ser eliminadas. Entonces,
Yo creo que, bueno, y este editor seguro que nos puede, digamos, iluminar mejor lo que estoy diciendo, pero creo que a la hora de la reconstrucción de este territorio concreto, no creo que haya antecedentes que puedan ser fácilmente trasladables por la mera circunstancia de que no nos fiamos o no se fía la comunidad internacional del alto al fuego, para empezar. Entonces, hasta que el alto al fuego no sea definitivo y no haya un tiempo y una voluntad para que Ujú. el propio agresor incluso ayude a reconstruir. Al final, cuando hablábamos Plan Marshall es sobre un territorio donde los alemanes ya han desaparecido. Ujú. Entonces, si el enemigo, que era el peligroso, digamos, el que ha provocado la destrucción, ha desaparecido, es mucho más fácil. Sobre todo porque también hay una voluntad económica, en este caso de Estados Unidos, hubo una voluntad económica de Estados Unidos Ujú. para la reparación. Habría que ver cuál es el papel real que tiene Estados Unidos o que tiene la comunidad Claro. internacional, la Unión Europea, Naciones Unidas, de cara a que las cosas se hagan de forma, sobre todo desde el punto de vista urgente, porque no olvidemos, y yo creo que esto nadie lo ha quitado sobre la Sí. mesa, pero hay que ponerlo siempre sobre la mesa. Estamos hablando de personas, ¿no? Que tienen unas necesidades y que hay que cubrir esas necesidades porque ellos no son responsables de lo que les está pasando, pero sí son las únicas víctimas de lo que está sucediendo. Ay, Entonces yo sí creo que es complicado encontrar un paralelismo sí. histórico porque el Estado que ha producido la agresión sigue estando ahí, ¿no? Aitor, primero sí coincide y luego desde su experiencia en otros conflictos, porque ha estado en otros, digamos, ¿cuáles serían las fases más difíciles en esta recuperación sanitaria de una región como Gaza en la que está? Bueno, ahora mismo el que haya un acuerdo político para que se pueda continuar con las fases que sean Sí. del acuerdo de paz y entonces poder encontrar donantes y países que apoyen la reconstrucción inmediata. Ahora mismo el mayor riesgo son las condiciones de vida de la gente, además de la violencia ocasional, que en este caso vamos a decir ya que está siendo ocasional, ya no está siendo sistemática todos los días, aunque sí hay bombardeos todos los días, pero las condiciones de vida son las que más afectan. Entonces, el acceso al agua, el acceso a la comida y el acceso a servicios de salud preventivos son las tres cosas críticas que tienen que pasar rápidamente para que no sigan empeorando las condiciones de vida de la gente y bueno, pues se pueda ir, estar en una situación de estabilidad o las comunidades van a estar en una situación de estabilidad para poder ir ganando espacio y avanzando un poco. Aitor, ¿con qué cuentan hoy para atender, para mantener la atención médica mínima, indispensable, básica en Gaza? ¿Qué tienen? No, pues nosotros, por ejemplo, apoyamos un hospital del Ministerio de Salud que tiene 390 camas y que la mayoría de las veces tiene mil y pico pacientes dentro, mil y pico pacientes en las camas, está todo el mundo en los pasillos, en cualquier lado. Nosotros también gestionamos centros de salud que tienen cientos de consultas diarias y cientos de referencias diarias y bueno, pues nos falta muchas veces de todo. Nos falta desde personal, porque no todo el mundo está disponible. La vida es difícil. La vida es muy difícil y entonces pues el hacer una vida normal supone también pues que conseguir un trabajo y a veces conseguir un trabajo que es en este caso con una organización como Médicos Fronteras, pero hay muchas cosas en el día a día que son difíciles, desde conseguir agua hasta conseguir comida. Entonces, eh, luego suministros médicos. Las sillas de ruedas están consideradas material de uso médico, civil y militar. Por consecuente, no son autorizadas. No tenemos sillas de ruedas, no tenemos medicamentos que tengan no nitroglicerina. No tenemos generadores, no podemos. Los hospitales que aún funcionan, el Hospital Nasser tiene 10 pisos sin ascensores, sin combustible, no podemos operar en ellos. O sea, es toda una acumulación de cosas que hacen el atender a la gente una carrera de obstáculos a la que no llegamos. Le pregunto a Aitor, y ya para terminar, por razones de tiempo para dejarle y quedarme un ratito más con Moisés, pero ¿qué enfermedades o condiciones médicas son las críticas, las comunes en este momento, a las que me imagino que se suma también la desnutrición en algunos, sobre todo en niños? Cuéntenos cuál es la situación. Sí, los problemas grandes han sido el trauma y la ortopedia, como os Sí. podéis imaginar, con la cantidad de heridos que ha habido, 170.000 heridos, algo así. Eh, Luego, curiosamente, las condiciones regulares y normales de una sociedad en la que
pues desde diabetes hasta hipertensión, Claro. enfermedades crónicas. Y luego las condiciones de la madre y del niño son especialmente duras porque hay muchísimas, sobre todo hay más madres desnutridas más que niños desnutridos. Hay muchísimas madres desnutridas y tenemos muchísimas madres en programa que son madres primerizas, madres embarazadas o madres que recién han parido, en las cuales pues sí hay un problema de nutrición que se ha llevado arrastrando desde marzo y que ahora actualmente pues todavía no se ha recuperado, ¿no? Estas son las condiciones más frecuentes y luego, evidentemente, pues problemas como de oncología o de urología, que son miles las personas que están en unas condiciones terribles y unas condiciones en las que precisan intervención y que no se puede hacer aquí, hay que hacerlas fuera del país. Aitor, ya para terminar, cuando usted sale del hospital, cuando usted se asoma por una ventana, si es que hay ventanas en el hospital, ¿qué ve? Bueno, vemos un mar de plástico y de telas y de tiendas que es. Nosotros estamos en Almaguasi, que es donde están un porcentaje muy alto, casi 800.000 desplazados. Todo el mundo está viviendo en tiendas, en cambuches, en chabolas, y eso es lo que vemos. Básicamente eso. Los niños que, gracias a todo, todavía siguen corriendo por ahí todos sin escuela, ellos felices, los padres no tan felices, y bueno, pues perdiendo unos años cruciales tanto de alimentación como de educación, que esto es la pena. Bien. Aitor, le agradezco que nos haya acompañado. Hasta este momento ha sido Aitor Zabalgoja-Soca, él es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. No le quiero comprometer más en tiempo. Me quedo por un instante con Moisés Rodríguez Escobar, quien es doctor en historia, experto en relaciones internacionales, profesor de la Universidad del País Vasco y profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Moisés, ¿hasta qué punto la reconstrucción puede realmente contribuir a la reconciliación social, si es factible la reconstrucción o la reconciliación política, la pacificación de una zona con un conflicto tan complejo como profundo e histórico? Porque, insisto, no estamos hablando de reconstruir la infraestructura, una casa, levantar un hospital, una escuela, que es absolutamente necesario. Es reconstruir la dignidad de la gente, de la comunidad, un sentido de pertenencia. Además, cuando se van a ver involucrados en esa reconstrucción países tan lejanos y tan ajenos a la zona como Estados Unidos. Claro, el problema es que es una zona extremadamente convulsa, como todos sabemos, ¿no? No es solo el problema de Palestina o de Gaza, sino todos los países que rodean, en cierto modo, a Israel, ¿no? El Estado de Israel, bueno, no vamos a entrar en cómo surge o si debe o no existir, porque eso no creo que sea el debate ahora mismo. Creo que lo que hay que hacer es ir hacia adelante, ¿no? Y encontrar soluciones a los problemas actuales. Eh, la reconstrucción social o la reconciliación, si nos referimos a la reconciliación entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina, yo creo que el primer paso es que el Estado de Palestina pueda existir como tal, ¿no? Es decir, si no, no puede haber una reconciliación entre estados. Y de hecho que hay una reconciliación en Palestina donde también hay conflictos internos. Claro, por eso comentaba lo Sí, de la reconciliación, cuando hablaba sí, de un Estado fuerte sí. o un fortalecimiento del Estado que sea capaz digamos, tener un control también sobre el propio territorio, ¿no? Que es lo que quizás en estos últimos años tampoco ha sucedido. Entonces, claro, cuando hablamos de reconciliación, hablamos de cambiar mentalidades, podemos irnos a ejemplos. Me voy a ir al ejemplo de España, que es el que más conozco, ¿no? Que es Sí. el de la Guerra Civil Española, que fue hace 80 años y que todavía hoy día sigue, por la ausencia de las políticas de memoria o políticas de reconciliación, como lo queramos llamar, Ujú, adecuadas, todavía hoy sigue siendo un problema que crea, bipolariza ujú. o polariza la sociedad española. Y estamos hablando de un conflicto que fue civil, es verdad que fue civil y eso es más complicado de gestionar, pero bueno, en otros territorios se ha hecho, como puede ser, por ejemplo, en Argentina con los gobiernos militares o dictaduras que ha habido aquí en Latinoamérica, como Sí. la de Pinochet, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, la reconciliación entre estados es muy complicada, no es imposible, pero requiere, y vamos a poner si queréis de ejemplo a Alemania, cómo ha actuado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania ha reconocido sus errores y ha Ujú, pedido perdón y reconoce tanto sus errores que incluso, y esto es una cosa que para mí es paradigmática, incluso la propia policía alemana ha abierto todos los archivos para que los historiadores podamos investigar a la propia policía, ¿no? Lo que hizo en el pasado, los crímenes que cometió durante los gobiernos democráticos o comunistas, dependiendo del área en el que estemos ujú. hablando. Entonces, tiene que haber una voluntad, yo creo que por parte, en este caso, de ambos estados.
Dentro del del territorio de Palestina o el Estado de Palestina, lo que tiene que haber es la creación del Estado de Palestina, si se quiere que haya un territorio que tenga un nombre y apellido, Ujú, si no vamos a tener siempre este mismo conflicto, ujú. y habría que plantearse, que no creo que la comunidad internacional lo haga, si hay que hacer algún tipo de sanción u obligación al Estado de Israel para que ayude en esta reconstrucción, porque al final es la responsable primera de toda la destrucción física. Y yo creo que un primer paso es, evidentemente, que Israel pida perdón, cosa que no sabemos si va a suceder, como pasó con Alemania. Yo quiero poner el ejemplo de Alemania porque creo que es el que todos podemos tener en la mente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Pide perdón e intenta ayudar o se le obliga a ayudar en la reconstrucción, sí. ¿no? Para lo que Yo creo, Israel seguramente solicitaría lo mismo del grupo palestino Hamas, que ofrezcan disculpas, claro, el perdón por el efectivamente, ataque original del 7 de octubre, ¿no? Qué compleja claro. situación. Claro, sobre todo porque al final, tanto Hamas, que no deja de ser un grupo Sí, terrorista, como el Estado de Israel, que está actuando como un terrorista en el sentido de que está actuando de forma desmedida sobre una población humana, está cometiendo crímenes de guerra. En muchos casos, porque bueno, ya lo teníamos aquí Héctor hace un rato, es decir, ellos lo están viendo en el terreno, no es que nos lo estemos inventando los que estamos en el extranjero, ujú, sino que se puede demostrar. Yo creo que al final ambos tienen que ponerse de acuerdo en reconocer su responsabilidad. ¿Qué pasa con Hamas? Que Hamas no es un Estado, es un grupo terrorista. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer lo que tiene que suceder es que la propia población palestina acabe con este grupo terrorista, ¿no? sí. O que la comunidad internacional ayude a que exista un Estado Sí. palestino sin terrorismo. Y que ese documento propuesto por Trump de 20 puntos que dio origen a esta conversación que estamos teniendo hoy menciona Hamas en varias ocasiones, entendiendo que ellos son parte fundamental, cuidado, sí, principalísima del problema. Por razones de tiempo, Moisés, debo despedir, pero agradecerle a usted, así como a Aitor, su tiempo esta mañana, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes por pensar en mí. Gracias, muy amable. Moisés Rodríguez Escobar es doctor en historia, experto en relaciones internacionales, profesor de la Universidad del País Vasco, profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y luego acabamos de conversar y despedir a Aitor Zabalgoje Azoka, es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, está en territorio. Son las 7:34 minutos de la mañana. Vamos a hacer hacia el final del programa, podemos compartir un audio que nos envió desde la zona Laura de Chiclana, quien es, como saben, corresponsal de guerra española, y nos tiene, digamos, unas cifras, balance de este conflicto que ha llevado esta conversación el día de hoy. Luego de la pausa estaremos nosotros conversando con el director de la Academia Blockchain Trading Crypto de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a hablar de nuevo de USDT, que ha sido mencionado en el programa en varias ocasiones. Algo sobre lo que tenemos que enterarnos, que aprender, que saber. Aníbal Garrido, luego de la pausa. Ya volvemos. Voces que resuenan. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.